Ya después les voy a contar cómo, qué iPad es el ideal para trabajar. Y bueno, acá tengo mis aplicaciones, ¿cierto? Y voy a entrar a Procreate, que ya lo tengo por acá. La clase de hoy, acá está Apple Pencil. Algo importante que recordar. Eh, Procreate, lo dije la semana pasada, es un programa o es una app que funciona única y exclusivamente en los iPad. Y hay una versión más chiquitita para los iPhone, pero principalmente es en los iPad donde funciona el Procreate. Está hecha, no hay una versión de escritorio todavía. Me imagino que quizás en algún minuto salte o pegue el salto a una versión de escritorio para tenerla en cualquier tipo de computadora. Pero por el momento, Procreate es una app solamente de iPad. ¿Ok? Y para poder utilizar este fantástico programa necesitas esto que yo tengo acá en la mano, que es el famoso, lo voy a acercar por acá, a ver si se ve, ahí está, el Apple Pencil, que es completamente blanco, pero yo le puse una funda de silicona que lo protege y me da un mejor agarre para trabajar. Así que este es el famoso Apple Pencil, que tiene una curiosidad también, que tiene ahí una capuchita, y lo voy a poner por acá. Se tiene que cargar, tiene una batería interna, a ver si lo ven ahí, tiene una batería interna que requiere ser cargada. Bueno, ahora cuando yo estoy en el iPad, creo que me va a aparecer acá el nivel de carga. Ahí está, en la parte de abajo a la derecha hay unos circulitos verdes, me indica la cantidad de energía o batería que tiene el iPad, y al costado la batería que tiene el Apple Pencil. Probablemente tenga un 80% de batería en este minuto, más o menos entre un 75 y 80%, lo que es bastante bueno. O sea, necesita recargarse cada cierto tiempo, no constantemente, pero cada cierto tiempo sí. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver un poquito de capas y lo que es pinceles, los pinceles que te da el programa. Y yo les comenté la semana pasada cómo crear tu propia versión de pincel. Partamos con las capas primero. Voy a hacer un documento nuevo, voy a ir acá. Esto también lo puedes activar con la mano, aunque se puede desactivar. Por ejemplo, muchas funciones yo utilizo la mano o la mano izquierda, que la tengo libre, o el lápiz. Por ejemplo, voy a hacer un formato. Hay distintos tipos de formatos predefinidos. Puedo crear los propios, pero yo voy a utilizar los que ya están acá, porque quiero explicar el tema de las capas. A ver. En la parte superior derecha tenemos las herramientas principales de dibujo, que es el pincel, la herramienta dedo, el borrador, y luego tengo las capas, que es la que yo quiero explicar. Cuando presiono este iconito, ahí está, iconito que se pone azul, estoy ya en las capas. ¿Cuántas capas puedo crear? Eso depende de dos cosas. Uno, de la capacidad que tenga tu iPad. Si es un iPad Pro, podrás crear más capas. Si es un iPad podríamos decirle tipo normal, que no es Pro, tiene una cantidad menor de capas, o sea, corresponde al procesador. Y también al tamaño del documento que tú estés trabajando. Esos son los dos o requisitos, ¿cierto?, para tener más o menos capas. Bueno, una vez que ya tengo una capa, ahí está, ¿cierto? Tengo dos opciones de configuración. Una, cuando presiono donde dice capa 1, donde puedo cambiar el nombre, hacer una selección, una copia, un relleno de la capa, puedo borrar el contenido si no me gusta lo que hice, lo borro. Bloquear alfa, que ya se los voy a explicar, que tiene que ver un poco con, tengo que explicarlo dibujando, ¿cierto? Haciendo algunos trabajitos. Puedo hacer una máscara, puedo invertir una capa y dejarla como una capa de referencia. Son algunas de las propiedades que tengo cuando presiono capa 1. ¿Mm? Ya las voy a explicar algunas trabajando. Y luego donde está la letra N, cuando presiono acá, me salen otras propiedades diferentes. Por ejemplo, tengo los modos de fusión, muy parecidos a los que usamos en Photoshop. Esos son todos modos de fusión. Puedo trabajar el tono, la saturación de la capa, el color y la luminosidad. Son como ajustes. Además, tengo la opción de opacidad. Esto es lo que tengo cuando presiono, vamos a poner acá N normal. Cuando presiono la letra N, me da estos tipos de propiedades, que son básicamente los modos de fusión y la opacidad, lo que más ocupo por lo menos cuando entro a esta opción. Entonces, cuando estamos en una capa, podemos presionar donde dice capa 1, tenemos las acciones principales,
y donde está la letra N, que significa normal, los modos de difusión y opacidad. ¿Qué más puedo hacer con una capa? Voy a usar esta vez el dedo y voy a hacer este movimiento hacia el costado de forma horizontal sobre la capa 1 y me aparecen tres opciones más. 1. Bloquear la capa cuando deseo que la capa ya no se pueda modificar nada más. Sobreescribir, rayar, borrar, simplemente la bloqueo y aparece el candado. La puedo duplicar, ahí tengo un duplicado, y también la puedo eliminar. Esas son las funciones principales cuando hago este movimiento en la capa de manera horizontal y me aparecen estos tres botones. Bueno, vamos a algunos dibujitos por acá. Voy a tomar el pincel, vamos a ver qué pincel tenemos. Voy a buscar un pincel de dibujo. Este puede ser, vamos a ver, este es un pincel que hice ayer que voy a mostrar luego cómo se hace. A ver, un pincel un poquito más divertido. Un pincel, más bien voy a buscar un pincel que me permita bolígrafo de Boli Studio, que me permita rellenar. Ya. Voy a tomar el color negro y quiero mostrarles algunas propiedades de las capas. A ver, voy a hacer un círculo. Recuerden que cuando hago el círculo probablemente salga así, pero si mantengo presionado y pongo un dedo en la pantalla, el círculo queda perfecto. Voy a arrastrar el color negro al interior, así. A ver, creo que... Vamos a buscar otro pincel. Es el pincel... No tiene que tener opacidad. Vamos a buscar el pincel. Hay un pincel que es... Ya les voy a hablar un poquito más acerca de los pinceles. El de boceto. Tintado. Se me ha perdido mi pincel favorito. Vamos a buscarlo por acá. Voy a usar el bolígrafo de gel. El problema es que me hace un trazado muy delgado y quiero rellenar. A ver, vamos a buscar. Vamos a ver este rotulador. A ver, veamos qué tal. Sí, ya, por lo menos. Tengo un pincel un poquito más grueso. Vamos a hacer un círculo. Mantengo presionado. Y se hace perfecto. Ahora sí. Bien. Ya tengo entonces el dibujo principal. Quiero ver cómo trabajar con las capas. Vamos acá. Vamos a crear una capa nueva porque quiero pintar dentro de este círculo. Vamos a cambiar el color, de hecho, vamos a poner un color acá medio rojizo. Y en las capas vamos a colocar esto de máscara de recorte. Significa que a partir de ahora todo lo que yo dibuje solo se verá dentro del círculo. A ver, voy a quitar esto. Desactivo máscara de recorte y ven, y ahora cuando dibujo es a toda la imagen, ¿no? Es importante esto de la máscara de recorte porque me bloquea, me hace un recorte y me bloquea que solo el dibujo se verá en esta capa sobre el círculo. Más o menos así. Es ideal, ¿cierto? Para cuando quieres rellenar un objeto, cuando quieres darle textura, darle algún efecto que solamente se vea dentro de esa capa. Es algo que también hacemos mucho en Photoshop, las máscaras de recorte. Bien, entonces ya tengo una opción. Esto, voy a eliminar esto. También hay una opción dentro de la capa que se llama bloquear alfa, que me permitiría, voy a cambiar el color. Ya no me dibuja, me está bloqueando la capa básicamente para todo lo que es dibujo. Voy a desbloquear el alfa. Estoy con blanco, disculpen. Voy a cambiar el color, voy a poner un amarillo. Ahí sí.
Claro, como tengo el color negro no se aprecia cuando pinto en interior. Voy a bloquear alfa. Claro, ahora solamente me pintaría donde tengo el trazo. Ya no pintan en la parte blanca, en el fondo es eso. Voy a borrar todo. Voy a hacer un nuevo círculo para que se vea mejor esto. Vamos a eliminar esta capa. Borrar. Ya, ahora sí. Vamos a hacer un nuevo círculo, pero con otro color. El color negro creo no es una buena idea para demostrar estas propiedades. Voy a rellenar el círculo. Ahora sí. Muy bien. Entonces, nuevamente voy a bloquear el alfa. Voy a tomar un color distinto. Ya ahí sí se nota mejor. El color negro no ayuda mucho. Es algo parecido a lo que hice con la máscara de capa, solo que estoy pintando dentro de la misma capa, no una capa distinta, y solo se pinta en la superficie donde está el color amarillo, no se pinta afuera, solo adentro del círculo, afuera ya no. Es otra opción cuando quiero pintar dentro de una imagen. Esto del bloquear alfa, así que muy interesante, me gusta mucho, yo también lo uso bastante. Uso muchas veces el bloquear alfa, que lo encuentro siempre más rápido, pero si quiero hacer detalles que luego quiera borrar, obviamente me conviene más la máscara de capa. Esas son algunas de las opciones que yo por lo menos más uso como propiedades de las capas. El bloquear alfa y la máscara. Seleccionar, por ejemplo, te selecciona la imagen por completo. Bien. Esas son algunas otras opciones. Copiar, por si la quiero copiar y llevar a otro documento. Cambiar nombre, por ejemplo. Algo muy simple. Nueva. Cambiar nombre. El relleno es por si quiero hacer una capa. Quiero hacer una capa nueva. Y la quiero rellenar rápidamente de algún color. Rellenar capa. Bueno, ahí está. Se rellena inmediatamente con el color que tengo seleccionado. A ver, voy a hacer un cambio de cómo se cambian de posición las capas. Simplemente se toma y se arrastra a la nueva posición. Digamos, eso es una opción bastante simple, muy parecida a lo que hacemos en Photoshop, Illustrator, en otras aplicaciones que usan capas. Voy a eliminar esta, vamos a jalar y eliminar. Ya hemos visto cambiar nombre, seleccionar, copiar, rellenar capa. Bueno, borrar obviamente me la va a borrar. Que ya tengo que, prefiero eliminar ya la capa cuando la elimino porque me la deja de una forma que parece más complejo trabajar con ella. Bueno, esas son algunas de las opciones principales. Veamos ahora el tema de los pinceles. Creo que podríamos ver lo de la modo de fusión rápidamente. Vamos a dibujar un par de figuras. Vamos a rellenar. Vamos a crear otra capa. Y con otro color vamos a dibujar un círculo. Un cuadrado, mejor, ¿cierto? A ver, lo de los modos de fusión es muy simple. Vamos a presionar donde dice N. Y básicamente es fusionar una capa con otra, que ya me imagino que ustedes lo han visto en Photoshop y en Illustrator. Hay más de 20 y tantos, casi 30 modos de fusión distintos, donde tú puedes modificar la mezcla de la capa de arriba junto con la mezcla de la capa que viene abajo. Bastantes. Veamos esto de... Estas son las capas de tono, saturación, color y luminosidad. Son otras propiedades. Bueno, acá generalmente la colocamos en normal.
Entonces, esas son algunas propiedades básicas de la capa. Y obviamente que la opacidad, que ayuda bastante, que hace la capa semi-transparente, obviamente. Muy bien, vamos ahora vamos a eliminar esta capa, eliminar esta. Y ya tenemos entonces explicado a grandes rasgos cómo funcionan las capas. Quiero ver ahora lo que habíamos comentado la semana pasada, un poco acerca de los pinceles. Algo que me gusta mucho de Procreate es que tiene una gran cantidad de pinceles que ya vienen con la aplicación, ya están incluidos en la aplicación. Y esto es genial, pues ya tengo, por ejemplo, si quiero dibujar como de lápiz, común y corriente, tengo ya una categoría que se llama boceto y tengo acá una gran selección de pinceles. A mí me gusta mucho el Procreate Pencil, que es este. Le vamos a poner color negro. Vamos a poner color negro y vamos a hacer tracitos por acá. Vamos a hacer un poquito de zoom. ¿Ven? Es igual como si tuviese un lápiz como que usamos en la escuela, ¿no? Para dibujar. Ahora, recordemos que, que las tablets, todos los tipos de tablets, funcionan con el tema de la presión. Quiero mostrarles que aquí también funciona la presión. Es decir, que si yo paso suavemente la punta del lápiz rosa la pantalla del iPad, ¿cierto? El trazo se va a ver así, suavecito. Pero si le pongo un poquito más de presión, el trazo se hace más grueso y también más oscuro. Algo interesante también es la inclinación que le puedo dar al lápiz, por ejemplo. Así está de punta, ¿cierto? Así, de punta. Pero ¿qué pasa si lo inclino igual que un lápiz? Así, de casi horizontal. Puedo hacer un achurado, miren. Lo estoy pasando, a ver, en la pantalla, así. No así, ¿cierto? Así de punta no. Sino que como de costadito, a ver, en la pantalla, así. O sea, ya no está tocando la punta con la pantalla, sino que el costadito. Y ese costado me da ese efecto de igual como si estuviese haciendo con un lápiz sobre un papel, que es como achurar, ¿cierto? Esto lo encuentro fantástico, es igual al mundo real. Son las cosas que me gusta del Procreate de Apple Pencil, que puede reproducir cosas tal cual como lo hacemos con un papel y un lápiz, ¿no? Bueno, acá a la derecha teníamos el tamaño del pincel, aquí puedo cambiar el tamaño, a la izquierda, pero a la izquierda están estas propiedades, y la opacidad del pincel, también puedo manejar. Ya sé que la opacidad la puedo manejar con la presión, pero acá también tengo otra opción de opacidad. Ahora, ese es el pincel de boceto, pero como les decía, lo que me gusta de la aplicación es que ya trae una gran cantidad de pinceles. Vamos a borrar esto y voy a tomar un pincel de entintado. Y acá hay pinceles maravillosos. Por ejemplo, me gusta mucho el que se llama Bolívar Studio. Ya, tipo lettering, bien. Me gusta mucho también este que se llama Gesinski. Es un poquito más fino, parece una pluma. Por ejemplo, como para una firma. Esto que se llama Trilacin, que es como un pincel de varias líneas. ¿Ya? Esos son algunos de los que por lo menos me llaman la atención y me gusta mucho. Mercury también es un pincel de tintado muy bonito, ¿ya? Que me recuerda mucho al trazado del cómics. Voy a reducir el tamaño. Esto yo lo uso mucho cuando hago algún tipo de dibujo, ilustración tipo cómics. Me gusta mucho usar este pincel para dibujar los contornos. Me gusta ese efecto, mira, lo voy a agrandar, el efecto desgastado del contorno. Me gusta mucho ese acabado que tiene. Y también obviamente porque puedo hacer trazos gruesos y trazos finos dependiendo de la presión que le doy al lápiz. Esos son algunos de los que me gustan mucho en entintado. Bueno, dibujos son muy parecidos a los de boceto, pintura, y hay pinceles que tienen algunos detalles como este, ya, como texturas. Artísticos, acá hay varios interesantes. Luego quiero mostrarles hoy cómo queda uno de estos pinceles, así que quiero mostrarles primero los que hay acá. Ya, este tiene un efecto de como que se va rellenando automático. Estos son de pintura, son artísticos, son como para hacer trabajos tipo óleo, ¿ven? Tipo
muy parecido a ese tipo de trabajo, ¿no? Más artístico. Hay varios acá. De hecho, hay gente que crea estos tipos de pinceles para arte y los vende en sus páginas. Los de caligrafía obviamente están orientados, vamos a borrar acá, borrar. Los de caligrafía están orientados a todo lo que es el lettering. Aunque no me gustan mucho los que trae algunos, otros. El que más rescato es este que se llama pincel de exquisito. Voy a cambiar el color de la tinta. Ahí sí, ¿ven? El pincel de exquisito es como una pluma o un pincel para hacer lettering. Me gusta mucho de este grupo. Ahora, lo que yo he hecho es descargarme pinceles de lettering que son, por lo menos para mí me gustan mucho más estos que he descargado en algún minuto y otros que he ido creando. Pero hay pinceles de caligrafía que tú puedes usar. Este es el pincel que yo buscaba hace un rato, la monolínea, que hace una línea continua del mismo grosor y que no cambia. Esa es la línea que yo estaba buscando hace un rato atrás, el pincel. Hay varios interesantes, por ejemplo, este de tiza. Me gusta mucho más. Me gusta mucho más cuando se pinta sobre un fondo oscuro. La vamos a rellenar. Vamos a crear otra capa. Vamos a poner en tono blanco el pincel. Me parece que son más bonitos estos pinceles cuando se dibuja sobre un fondo oscuro. ¿Mm? ¿Mm? Me gusta mucho más ese tipo de relación en cuanto a contraste, fondo oscuro y el lettering en algún color, en blanco, por ejemplo. ¿Ya? Un ejemplo de forma de trabajar. Vamos a crear otra capa. Esta la vamos a eliminar. ¿Qué otros pinceles de negro tenemos por aerógrafo? Vamos a cambiar el color de la tinta. Este simula yo trabajé con aerógrafos cuando estudiaba diseño. Es una pistola, de aire comprimido. Necesitas un compresor de aire comprimido y vas echando la pintura acá arriba. Es como pintar con spray, pero en chiquitito. ¿Ya? Se usaba mucho en ilustración en la década de los 80, 90 y nos enseñaba cuando los que estudiamos diseño en los 90, en esa época, uno de los cursos era aerografía, algo que ya es muy raro en estos tiempos. Hay un grupo de texturas que son muy interesantes también, que ya tienen dibujos. Ya les voy a mostrar cómo quedan estos pinceles, ya vamos a llegar acá. Quiero terminar con esto, por ejemplo, estos abstractos que son básicamente también pinceles que tienen algún tipo de dibujo. Ok, son muy, muy bonitos. Carboncillo, ya, que tienen textura. Estos elementos me gustan mucho. Este lo ocupé para simular el efecto de agua en el océano. Ya. Es muy bonito. Hice una tortuga que ya lo puse, creo que lo he puesto en mis redes, que está nadando en el mar y ocupé mucho este pincel al final, básicamente para crear ese efecto de agua de océano. Hay nieve, hay lluvia, hay nubes. Este también es interesante, este nubes. Son pinceles que tienen forma, como los que yo uso, por ejemplo, en Photoshop. Aquí tenemos más de aerosoles, de retoque. Tenemos, por ejemplo, este yo lo he usado en los dibujos que hago de los sketchbooks, porque me permite pintar pelo. Lo uso mucho para eso, para pelo. Pelo fino, pelo fluido. El retro, hay unos pinceles que también tienen texturas. Este es muy bonito. Vamos a ir borrando porque se nos llena la capa de detalles, ¿no? De los dibujos que vamos haciendo. A ver, algunos más. Luminancias. Estos son efectos de iluminación. Industriales, también tienen muchas texturas. Orgánicos. A ver, orgánicos, ahí están los orgánicos. Son por ejemplo. Plantas o hojas. Hay otro más acá. Vamos a cambiar el color. Ya. Vamos a borrar otra vez. Agua. Hay otros pinceles que simulan efecto aguoso como o de pintura o de acuarela. Y creo que esos son los que trae el programa, los que aparecen
con la rayita o el icono del Procreate. Son pinceles que yo he conseguido, otros que he descargado. Este me gustó mucho porque es para hacer un tipo de lettering donde ya tiene borde la letra, ¿no? Bueno, vamos a lo principal del día de hoy. Yo les comenté que quería mostrarles cómo crear un pincel. Voy a crear dos pinceles. Vamos con el primero. Primero, analicemos un pincel. Voy a ir a boceto, voy a entrar, por ejemplo, a este, cualquiera en realidad. Le hago un toque y entro a la ventana donde se trabajan las propiedades del pincel y donde se pueden modificar o crear nuevos. Hay bastantes propiedades para volverse loco, pero las principales para crear un pincel son la forma y el grano. Esas son las principales funciones o las que más nos interesan a nosotros, la forma. Ahora, en los pinceles, la forma principal es el círculo. Vamos a ir acá, por ejemplo, a este. Vamos a hacerle clic. Vamos a ir a la forma. Realmente la forma es un círculo del pincel. Y siempre está sobre un fondo negro. Así que yo necesito, para crear un pincel, mi partida sería este, por ejemplo. Voy a hacerle clic. Este es lo que quería mostrar. La forma principal de un pincel siempre es un círculo. Un círculo. Entonces, un círculo sobre fondo negro. Entonces, para comenzar a crear un pincel, yo tengo que crear un fondo negro y sobre ese fondo negro crearle una forma. Entonces vamos a buscar el color negro por acá. ¿Ya? Y en la capa la vamos a rellenar. Entonces ahí tengo la capa de fondo negro. Luego necesito pintar algo con blanco. No voy a pintar un círculo porque ya tengo pinceles con forma de círculo, sino que voy a hacer una especie de mancha. Entonces mi pincel va a pintar con esta figura, que no es un círculo, que tiene una forma de más bien de un rectángulo. Ya estoy rellenando todo lo que está acá. Y ahora lo vamos a copiar. Vamos a presionar acá, vamos a ir a las capas, lo que vimos hace un ratito atrás, y vamos a copiar esta figura. Esta va a ser la forma de mi pincel. Como le dije, normalmente la mayoría de los pinceles parten a través de un círculo, pero yo estoy creando un pincel distinto. Muy bien, vamos a pincel, vamos a ir acá a dibujo y vamos a presionar el botón más para crear nuestro pincel. Si vamos a forma, el pincel por defecto es un círculo. Acá hay un botón que dice editar porque quiero pegar la figura que yo dibujé. Vamos a importar, pegar, ahí está, ese es el dibujo que yo acabo de hacer. Le doy OK, OK. Y acá en el panel de dibujo al costado es algo muy increíble esto que tengo por acá, porque puedo ir probando lo que voy haciendo. El pincel que estoy creando. Ese es el pincel que acabo de crear. Ahora vamos a agregarle un poquito de grano. En grano voy a editar y vamos a importar biblioteca de origen. Lo que ustedes ven acá son todas las texturas que ya trae el programa Procreate. Ya vienen incluidas, así que yo puedo seleccionar cualquiera de ellas, por ejemplo esta. Le voy a dar OK, OK. Y mi pincel ya toma este aspecto de textura. Miren, cuando dibujo, dibuja con la forma que yo creé. Y ahora adicionalmente tiene una textura. Entonces estoy creando un pincel nuevo, distinto. Esas son las principales formas, o sea, las principales propiedades que tiene un pincel, la forma y el grano. Hay más propiedades, pero quiero centrarme en esto. Entonces, repito, hago un cuadrado, una figura cuadrada o un documento cuadrado, lo pinto o relleno de negro y dibujo lo que se me ocurra acá, la forma que yo quiera. Puede ser un óvalo, un círculo, un cuadrado o esta mancha extraña que yo hice acá. La copiamos y la pegamos luego cuando fabriquemos el pincel. Ahora, mi pincel está acá, dice pincel sin título. Sigo editándolo. ¿Qué otras propiedades podríamos cambiar? Ya les dije las dos más importantes, forma y grano. Son las que le dan la apariencia al pincel. Trayectoria de trazo.
Acá podemos cambiar lo que se llama el espaciado. El espaciado es como la repetición de la figura del cuadrado que yo hice. ¿Ven? Ahí está, se nota separado y acá más junto. Normalmente debería estar más bien unido, ¿cierto? Junto. El Streamline es como una especie de volver el pincel tipo elástico, miren. Es como... Voy a agregarle más. ¿Ven? Ahí se nota, es como un elástico que me sigue. Para algunos pinceles es muy buena esta propiedad, pero para otros no, porque siempre es como una asistente de dibujo, el Streamline. Vuelve el pincel como una especie de, de elástico. Variación lo que hace es, por ejemplo, separar el dibujito que yo hice inicial y me quedaría un pincel tipo confeti, como cuando quiero crear puntitos, por ejemplo, estrellas o texturas así tipo de puntos. Entonces, esta es la variación. Y desvanecer, obviamente, le va quitando al final lo va desvaneciendo. Ahí le agregué demasiado desvanecer. Bueno, acá tú puedes ir jugando un poco con las propiedades. Yo acá mantuve básicamente lo que tenía. Esa es una propiedad que me gusta mucho, la que se llama trayectoria del trazo. Luego en renderizado les quiero mostrar esto. Vamos a ir acá a panel de dibujo y voy a borrar estas rayas. Voy a dibujar algo más limpio. Tengo distintos tipos de acabados. Esmalte ligero, esmalte uniforme. ¿Ven? Ese sería el acabado. Normalmente viene el esmalte intenso, que es el más nítido, ¿no? Hay otros más, denso, fusión intensa. Normalmente yo lo tengo en esmalte intenso. Eso como renderizado. ¿Qué otra propiedad más tenemos? La que se llama Apple Pencil, que son ya propiedades, por ejemplo, como el tamaño. Puedo cambiar el tamaño, la opacidad, aunque yo la opacidad prefiero trabajarla ya como herramienta. El flujo, podríamos decir como hacer un poquito más difuminado el pincel o como que se va desgastando. Hay dos propiedades de flujo, yo no las uso mucho, prefiero usar la opacidad que tengo al costado. La inclinación, el ángulo. Esto ayuda mucho, normalmente viene con una inclinación de 9 grados, ayuda mucho a la forma en cómo tú colocas la punta del pincel y cómo actuaría el pincel si tú trabajas con el costado, no con la punta, con el costadito. Creo que les mostré recién un pincel donde trabajaba con esa propiedad. Entonces normalmente viene con una inclinación de 9, pero esto se puede también cambiar. Y por último, las propiedades, por ejemplo, el tamaño máximo. Acá puedo regular cuál va a ser el tamaño máximo de mi pincel. Por ejemplo, como este es un pincel de dibujo que estoy haciendo de boceto, no creo que tenga un tamaño tan grande. Por ejemplo, este va a ser mi tamaño máximo. Y el tamaño mínimo le puedo poner una cantidad, un 2, un 3%. ¿Ya? Y finalmente, acerca de este pincel, le puedo poner un nombre. Voy a borrar eso y le voy a poner nuevo. Nuevo. Hecho. Y también puedo firmarlo. Voy a poner Luis A. Punto. Ok, por si algún día lo quiero vender, compartir para que lleve mi copyright. Bien, ya tengo entonces este pincel creado. Voy a hacer una capa nueva. Esta la voy a eliminar. Voy a cambiar el color al pincel. A ver por acá. Y acá está mi pincel que hice nuevo. Y es un pincel de dibujo. ¿Eh? Yo lo he creado como el pincel que hayamos hecho al principio. Tiene un poquito de textura. Acá le puedo cambiar el tamaño. Puedo hacerlo muy delgadito. Y este es el tamaño máximo que yo le di. También le puedo bajar la opacidad. Aunque la opacidad también la puedo trabajar con la presión que ejerzo sobre el lápiz y la superficie del iPad. Bien. Ese es un pincel que quería mostrarles cómo se crea. A partir de ahí uno puede crear los pinceles que se le ocurran, con distintos tipos de figuras, distintos tipos de textura. Puedo traerme texturas desde Photoshop, en fin. Creo que el límite de la creación de pincel básicamente es la creatividad de cada uno. Pero como les decía al inicio, el programa tiene una gran cantidad de pinceles.
una gran cantidad de pinceles. Yo creo un pincel de que es mi firma. Esta es una firma que rescaté de cuando hacía dibujos, cuando niño. Firmaba con mis iniciales unidas, LA, y formaba parece un 4, ¿no? Me gustaba cuando hacía dibujitos firmar al final con esa firma. Lo recordé hace algún tiempo atrás, así que estoy firmando mis dibujos con esta firma. Ahora, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace una firma? Por ejemplo, tipo sello, ¿no? Déjenme mostrarle, porque esto es lo más simple que hay. Voy a crear una capa, voy a eliminar esta, voy a tomar un pincel grueso, ese por ejemplo, toda la opacidad, todo el color negro. Creo que es muy grueso el pincel, a ver, bajémosle un poco el grosor. Vamos a hacer otra figura. Eso, tipo un Victor. Bien, esto es lo que yo quiero que se convierta en un pincel tipo sello, cosa que cuando le haga como el pincel que ustedes vieron de mi firma, aparezca automáticamente. Vamos a hacerlo de nuevo, vamos a hacer. Eso, ahí queda más bonito. Entonces vamos a copiar. Copiamos. Vamos a pinceles, creamos un nuevo pincel. Vamos a la forma, editar, importar, pegar. Creo que no lo copió, vamos a copiarlo de nuevo. Cancelo. Copiar. Bien, ahora vamos de nuevo, pincel, pincel nuevo. Vamos a la forma, editar, importar, pegar. He cometido un error de principiante. Recordemos que para crear un pincel se tiene que hacer sobre un fondo negro, un cuadrado negro, y de ahí recién pintar con blanco. Yo estoy haciendo todo lo contrario. A ver, de repente lo podemos invertir. Bueno, vamos a eliminar mejor. Vamos a hacer todo desde cero mejor. Ahí está. Ahora, color blanco, tomamos el pincel y hacemos el Victor. Ahí está. Ahora sí, copiar. Bueno, no es algo que haga todos los días, crear pincel, así que a veces se me olvida de que tiene que ser sobre un fondo negro el pincel nuevo. Vamos a forma, editar, importar, pegar. Ahora sí, señores, ahora sí que sí. Ok, ok. Esa es lo principal, pero me sigue dibujando así. Me gustaría que solamente sea uno solo. Así que la única opción que voy a cambiar es la trayectoria de trazo y le voy a poner todo el máximo de espaciado. Ahora sí, cuando le hago un clic debe aparecer uno solo. En propiedades puedo aumentar el tamaño máximo. A ver, bueno, la idea es que haga eso. Más tamaño máximo y puedo poner un tamaño mínimo de un 4 o 5%. Y ya ahí tengo entonces el pincel que se llama un pincel de sellos. Vamos a poner acá nombre, vamos a borrar eso, sello, hecho. Previsualización de sello. Esto es importante lo que voy a marcar ahora, porque cuando te veas tu biblioteca de pinceles tiene que aparecerte el dibujito, no como una manchita como si fuese un pincel de pintura, sino que se tiene que ver el dibujito que acabo de hacer. Y esto lo coloco acá, previsualización de sello. Esto lo encuentro en propiedades. Le doy OK, ahí está, ¿ven? Se ve el dibujito como mi firma también, que la puedo visualizar. Ya la veo en la biblioteca de pinceles. Bien, apliquemos esto, vamos a crear otra capa, esta la elimino, cambiamos el color. Entonces el pincel de sello es así, ¿ven? Y ahí está. Entonces puedo crearme una firma, por ejemplo, como la que yo tengo acá. Ahí está mi firma. Entonces le hago un clic y aparece mi firma. Si le doy más presión, es más grande. Si le doy presión chiquitita, es chiquitito, miren. Alta presión y es grande el pincel. Entonces ahí tengo mi sello, mi firma. Bueno, básicamente hemos creado dos pinceles. Quiero mostrarles este dibujito que hice hace algún tiempo atrás. Recuerden que el programa tiene una función que es buenísima, sobre todo si te gusta compartir tu trabajo en redes sociales. ¿Qué es esta? Miren, vamos a ver acá, que es video. En las acciones principales tenemos la opción video y que me permite ver lo que yo he hecho en tiempo acelerado. Veámoslo. Así hice este pececillo.
creo que lo compartí en algún minuto como video. Aquí está el dibujo desde cero, como fui dibujando, difuminando algunas cosas, agregándole sombra, fondo y mi firma al final, ahí mi clásica firma de dibujo. Ok, 16 segundos dura ese videito. Y aquí están las capas, tiene bastantes capas el dibujito, se dibuja por capas. Y esto, una vez que ya tú lo tienes convertido a video, lo puedo exportar. Puedo hacer una exportación, longitud completa, y me lo mando a mi computadora. Acá, por ejemplo, bueno, no tengo, estoy usando la conexión de este método, así que no me lo va a compartir. O lo puedo guardar en la nube, o lo puedo guardar como video. De hecho, lo puedo publicar en algunas redes sociales. Ese es el video terminado. Bien, amigos, ha sido una clase interesante de Procreate. Hemos visto un poquito más acerca de las capas, acerca de los pinceles y cómo crear pinceles. En la próxima clase vamos a ver esto que está por acá. Estoy todavía con mi pincel. Esto que está por acá arriba, eso, donde estoy marcando, que son las acciones. Por ejemplo, no hemos visto un poco acerca de las acciones de las aplicaciones, algunos ajustes, la selección. Así que les voy a mostrar la próxima clase. Estamos en una clase de Procreate de introducción. Recién está la segunda clase, así que la próxima clase vamos a ver un poco más acerca de lo que tenemos, esas funciones que están arriba a la izquierda. Espero que les haya gustado. Voy a volver a la página, a la pantalla principal. Espérenme un minutito. Ahí estoy nuevamente. Les agradezco por su asistencia, por ver este video. Compártanlo, por favor. Cuéntenle a sus amigos que hay clases de diseño todos los martes y los jueves. Bueno, hoy es viernes, un día... lo he hecho hoy día por un tema de trabajo, básicamente, que no pude hacerlo al día de ayer. Así que normalmente todos los martes y los jueves. Lo importante es que los videos quedan grabados, así que los pueden volver a revisar. Yo ya me despido, pero antes de despedirme, siempre muestro mis redes sociales. Ahí están mis redes sociales. El Patreon, por favor, chicos, ayúdenme a tener más seguidores en Patreon. Es muy simple hacerlo. Y finalmente, agradecer primero a eMarket, mis amigos de eMarket. Quiero darle un saludo a mi amigo Luigi Basigalupo, que es el director de eMarket, que es la persona que me ha ayudado con esto del iPad. El iPad lamentablemente para los diseñadores es un elemento un poquito caro, y el Apple Pencil también tiene su precio. Y cuando conversé con mis amigos de eMarket, les conté que quería enseñar a usar estas aplicaciones del iPad. Ellos me ayudaron facilitándome este iPad que tengo acá y el Apple Pencil, así que es una especie de convenio, auspicio, así que siempre lo estoy nombrando a ellos. Es una empresa que conozco hace mucho tiempo, de hecho compré mi computadora ahí también, y siempre están dispuestos a colaborar, a ayudar a este tipo de iniciativas. Ya no es la primera vez que es cierto que son mis auspiciadores, así que todo lo que es Apple Wacom lo vas a encontrar en eMarket. Tienen excelentes ofertas. Ya les voy a contar un poquito más de los equipos que ellos venden.